Buenos días, cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de los alimentos. ¿Qué es un alimento? Revisemos. Alimento es todo producto natural, elaborado o no, que al ser consumido aporta al organismo la energía necesaria e importante para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y la salud. Ojo que tiene que cumplir dos condiciones. Una que sea ingerido y la otra que le aporte algún nutriente a nuestro organismo. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Entonces, tenemos varias clasificaciones. Se pueden clasificar de acuerdo al origen, se pueden clasificar de acuerdo a su función, se pueden clasificar de acuerdo a su transformación, se pueden clasificar de acuerdo a su tipo de vida, tiempo de vida útil, se pueden clasificar de acuerdo al contenido nutricional y se pueden clasificar de acuerdo al riesgo de contaminación. Veamos cada una de estas clasificaciones. Entonces, de acuerdo al origen, ojo, origen. Entonces, los alimentos pueden ser de origen vegetal, como por ejemplo la fruta, las hortalizas, los cereales. De origen animal, lo que son todas las carnes y sus derivados. Entonces, queso, yogur, kumis, salchicha, salchichón, mortadela, jamones. De origen mineral, entonces estamos hablando de los productos que son, por ejemplo, el agua, la sal y los comprimidos alimentarios. Entonces, estos tres son de acuerdo al origen, recuerde, origen vegetal, origen animal y origen mineral. De acuerdo a la función que ellos cumplen, ¿cómo clasificamos los alimentos? Entonces tenemos los alimentos energéticos, que son los que nos aportan calorías al organismo. Entonces tenemos los cereales, tenemos el pan, tenemos la panela, tenemos la miel, algunas frutas que aportan calorías al organismo. Entonces esos son energéticos. Constructores son aquellos alimentos que permiten, que nos aportan nutrientes para crecer, formar tejidos, formar huesos y son ricos en proteína. Entonces tenemos lo que son las carnes, tenemos lo que son los lácteos, algunos vegetales como por ejemplo las leguminosas, el frijol, el garbanzo, que son ricos en eh, proteína. Tenemos los reguladores, que son los que aportan sustancias esenciales para que el organismo pueda cumplir sus funciones, evitando enfermedades, como por ejemplo los que aportan vitaminas, minerales, fibra. ¿Quiénes aportan estos tipos de sustancias? Los vegetales. Cuando hablo de vegetales, hablo de frutas, de hortalizas, de cereales. De acuerdo a la transformación, entonces hablamos de alimentos naturales, es decir, que para ser consumidos ellos no necesitan transformación. Y tenemos los alimentos procesados, que son aquellos que para ser consumidos sí necesitan ser transformados. Entonces, por ejemplo, las pastas, el pan, la mantequilla, los yogures, el kumis, el queso, las salsas, las mermeladas, todos estos son alimentos que para ser consumidos pues ya tuvieron algún proceso de transformación. Dentro de estos alimentos procesados tenemos algunas clases. Entonces ya vamos a mirarlas. Entonces tenemos los alimentos lácteos, que es lo que es la leche, el yogur, bueno, procesado, yogur, kumis, mantequilla, arequipe, crema de leche, quesos. Los cárnicos, como por ejemplo salchicha, salchichón, mortadela, jamón, longanizas, cábanos, rellena, chorizos, todos esos son procesados.
Y los fruver, que son frutas y verduras, como por ejemplo las salsas, las sopas deshidratadas, las harinas precocidas, la parte de encurtido, frutas en almíbar. También tenemos los elementos del cacao, como por ejemplo el chocolate de taza, los bombones, las tortas, las galletas, los helados. Las grasas tenemos, por ejemplo, la margarina. Ojo, una cosa es margarina, otra cosa es mantequilla. Margarina es de origen vegetal y la mantequilla es de origen animal. Es decir, la mantequilla es la que se obtiene a través de la grasa de la leche. En la casa algunas personas dejan la nata de la leche, la conservan, la empiezan a recoger y después la baten para obtener mantequilla. Margarina es la que viene de origen vegetal. Y tenemos también los aceites. Entre los cereales que son procesados, entonces tenemos pastas, tenemos eh, a las arepas precocidas, tenemos algunas tortas, tenemos pan, tenemos galletas. En la parte de confitería tenemos todo lo que son dulces, gomas, bombones, caramelos. Y en la parte del café tenemos lo que es ya el tinto, el café liofilizado o el café molido. Tenemos algunos postres de café y algunos helados de café. Entonces, todos estos grupos hacen parte de los alimentos procesados. Otra clasificación es de acuerdo a su vida útil. Entonces, de acuerdo a su vida útil, los alimentos se clasifican en perecederos y no perecederos. Los perecederos son los que se descomponen fácilmente, como por ejemplo los productos lácteos, las carnes, las frutas, los vegetales. Los no perecederos son los que tienen un periodo de vida más largo. ¿Por qué? O porque son procesados, o porque le agregan sustancias químicas para su conservación, o porque tienen un empaque especial que les ayuda a prolongar su vida útil. Ojo, el empaque es para proteger el alimento, pero cuando ustedes rompen el empaque, las condiciones de ese empaque cambian. Por ejemplo, las salchichas. Si ustedes dejan las salchichas que vienen en bolsa, empacadas al vacío, si ustedes rompen ese empaque y sacan una salchicha y las otras las dejan ahí, ¿qué quiere decir? Que ya cambiaron las condiciones de ese empaque. Entonces ese empaque en ese momento ya no va a ayudar a conservar, sino por el contrario, nos ayuda a que se descomponga. Por eso cuando ustedes destapan las salchichas y las dejan en la nevera en el empaque, ellas se empiezan a poner babosas, le aparece una sustancia blanca y se empiezan a descomponer. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando destapen el paquete de las salchichas, pasen las salchichas que les queden a otro recipiente y ahí las conservan. Otra clasificación, de acuerdo al contenido nutricional, entonces se clasifican en los alimentos que contienen proteínas, que ya miramos que son las carnes, los lácteos, algunas leguminosas como el frijol, el garbanzo. Tenemos los que contienen vitaminas, como por ejemplo las frutas. Ojo, aclaro, las frutas también tienen minerales, sino que son más ricas en vitaminas. Tenemos también los minerales, como por ejemplo las vegetales, las hortalizas son más ricos en minerales y los cereales que son ricos en carbohidratos. Entonces, esta es la clasificación según el contenido nutricional. Entonces, repito, proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos. De acuerdo al riesgo de contaminación. Entonces, de acuerdo al riesgo de contaminación, tenemos los alimentos de alto riesgo de contaminación, que son de alto riesgo porque contienen agua, bastante agua, contienen nutrientes y por eso se descomponen más rápido, como por ejemplo las carnes que son jugosas, las frutas que en su mayoría son jugosas y tienen nutrientes, entonces por eso son de alto riesgo de contaminación. Y los de bajo riesgo de contaminación son aquellos que han sido procesados
o que contienen o que son secos, como por ejemplo los granos no se descomponen tan fácilmente. ¿Por qué? Porque son secos. Entonces, y tienen por su poca humedad. Ahora revisemos lo que son los alimentos fraudulentos. Entonces, entre los alimentos fraudulentos tenemos los alimentos alterados. ¿Cuáles son los alimentos alterados? Son los que han sufrido por causas, ojo, no provocadas, varias variaciones en sus características organolépticas. ¿Qué es organoléptico? Olor, sabor, color, textura, lo que percibimos con los sentidos. O se ha alterado su composición química o su valor nutritivo. Es decir, si yo dejo un aguacate mucho tiempo por fuera, pues al ambiente, él se va a sobremadurar y se va a empezar a descomponer. Entonces, por causas no provocadas, las condiciones del ambiente lo cambiaron. Diferente de el alimento adulterado. ¿Qué es el alimento adulterado? Es aquel al que se le ha añadido o se le ha quitado, ojo, de forma premeditada, con toda la intención y toda la conciencia, alguna sustancia que varía su composición, su peso, su volumen para encubrir algún defecto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vaso de leche y le agrego un poco de agua para que me rinda más, ya lo estoy convirtiendo en un alimento adulterado. ¿Por qué? Porque yo le agregué agua para hacerlo rendir. Yo sabía que le iba a cambiar su composición. En alguna época, algunos alimentos, la leche en polvo venía con un huequito, la que venía en tarro, venía con un huequito en la parte de abajo del tarro con un remiendo. ¿Qué sucedía? Que con una jeringa estaban sacándole leche en polvo y le estaban inyectando harina. La estaban adulterando. Ojo entonces la diferencia. Alterado sin intención se cambió su composición. La adulterada con toda la intención cambia su composición. Tenemos los alimentos falsificados, son aquellos que se designan o se expenden con otro nombre que no corresponde al que está en el envase. Por ejemplo, la miel de abejas. La miel de abejas es un producto natural, pero hoy en día también se consigue miel de abeja sintética. Entonces, si la etiqueta no dice que es artificial o que es sintética, se convierte en un alimento falsificado. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Ojo, las personas que hacen, por ejemplo, masato y lo envasan en botellas de gaseosa. El envase es de gaseosa y al colocarle masato estoy falsificando el producto. Si lo vamos a vender entre los amigos no hay problema, pero si lo voy a comercializar sí van a tener problemas. Entonces, por ejemplo, en este caso hay alimentos como por ejemplo el sabajón que en un tiempo se comercializaba en las botellas de aguardiente. Les tocó a los señores de la botella de aguardiente, de las empresas de aguardiente, ponerle una tapa diferente de tal forma que no pudieran utilizar esos frascos después para envasar otras cosas. Entonces, eso es un alimento falsificado. También tenemos los alimentos contaminados. Son los que se contaminan por sustancias microbiológicas, sustancias químicas o físicas. Las microbiológicas, como ven ustedes acá, que le crecen hongos. Sustancias químicas, porque a veces dejamos residuos de plaguicidas o residuos de sustancias para lavar o desinfectar el producto que nos queda mal hecho el proceso y se puede contaminar con estos productos. También con perfumes, se puede contaminar con maquillaje estos son contaminantes químicos. Y con sustancias físicas que son aquellas que, por ejemplo, pelos, patas de cucaracha, algunos residuos de animales. Entonces ahora revisemos la actividad que deben desarrollar. Van a seleccionar un alimento, el que ustedes quieran, y lo van a clasificar teniendo en cuenta su origen, su función, su transformación, el tiempo de vida útil, el contenido nutricional y el riesgo de contaminación. Por ejemplo, el yogur, les voy a dar este ejemplo. Como yo estoy haciendo el yogur, ustedes no pueden hacer el de yogur. Escogen otro alimento. Su origen, el yogur, de acuerdo al origen, es de origen animal. De acuerdo a la función, se clasifica como constructivo porque tiene calcio y sirve para los huesos. De acuerdo a su transformación, es un producto procesado.
De acuerdo a los alimentos procesados, pertenece al grupo de los lácteos. De acuerdo a su vida útil, es perecedero porque se daña rápido. De acuerdo a su contenido nutricional, pertenece al grupo de las proteínas. De acuerdo al riesgo de contaminación, es de alto riesgo de contaminación porque contiene nutrientes. Ojo, no se vale repetir el nombre. Entonces, éxitos, espero sus actividades en el